sesión especial de hoy día que vamos a sacar 8 proyectos, no es mala idea. Para todas estas cosas. No, claro. Que no es mala idea hacer esas sesiones especiales. Hoy día tenemos 7 proyectos de fácil despacho. ¿En la sesión especial? Sí, pues. Que están todos unánimes. ¿Podemos llegar a No podemos porque se requiere acuerdo. Presidenta, hay cuenta. Se recibió una minuta de la Comisión para el Mercado Financiero relativa a los beneficios del proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, proyecto denominado FinTech. Esta minuta se distribuyó por correo a los miembros de la comisión. Además, informo que ingresó a la comisión el proyecto de ley que fortalece el sistema de alta dirección pública y la Dirección Nacional del Servicio Civil. Esos son Muchas gracias, presidenta. muchas gracias, secretaria. No tenemos ningún, perdón, colegas, no tenemos ningún nombramiento nosotros en esta comisión pendiente, ¿no? Que nos vayan a pasar la cuenta después ya. Ok. ¿Qué? No, dejar claro, ya que usted lo dice, nosotros, la otra comisión no lo despachó en su momento, no es que estemos pendientes de nada. Eso, sí. No, me refiero a eso, que no hay nada que nosotros no hayamos despachado. Ok, ya. Presidenta, la comisión va a considerar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.712 sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales para disponer que los dineros no cobrados oportunamente por los partícipes de fondos mutuos de inversión o por sus causavientes sean destinados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad de 122 señores diputados. Es un proyecto que consta de un artículo único. Y cuyo objetivo es establecer nuevas vías de financiamiento a bomberos de Chile sin disponer de fondos fiscales, dando utilidad a valores que se pudieran encontrar improductivos. Ok. Colegas, se ofrece la palabra, senador García, senador Lagos. Presidenta, este es un proyecto que viene aprobado por unanimidad de la Cámara de Diputados. Nosotros ya hemos aprobado iniciativas similares en el sentido de permitir que sean bomberos los beneficiarios de aquellos saldos en cuenta corriente de personas fallecidas, en que no se presentan herederos y por lo tanto no hay nadie que reclame esos saldos. Todo esto se hace además a través de un procedimiento que es bastante transparente, bastante público, de tal manera que si hubiera algún heredero, alguna persona que estime que tiene derechos sobre estos saldos, lo pueda reclamar oportunamente. Finalizados esos procesos de reclamo, recién entonces estos recursos pasan a bomberos. Otra cosa importante es que estos dineros se entregan a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, pero, como lo dice la norma, para su posterior distribución a los Cuerpos de Bomberos de Chile. Es decir, no es que queden en el nivel central, sino que tienen que ser distribuidos en los cuerpos de bomberos de todo el país. Y por esas razones, yo considero que es un buen proyecto. Entiendo que esto es una iniciativa de un grupo de diputados y soy partidario de que lo aprobemos y permitamos a bomberos disponer de estos recursos que nadie reclama. Gracias, presidenta. Gracias, senador García. Senador Lagos. Respaldar, compartirlo, señalado por el senador García. Este es un proyecto que ya aprobamos en su oportunidad. Aquí se hay un complemento, si usted quiere. Y creo que es una medida bienvenida. Creo que es una forma de utilizar unos recursos que están, al final, bueno, creo que tienen mejor destino con Bomberos de Chile que quedar ahí definitivamente o eventualmente entrando al erario nacional. Así que yo lo apruebo. Senador Coloma. Yo comparto, no sé si, secretaria, si la moción o si en el trámite de la Cámara hay alguna referencia a qué cantidad de recursos estamos hablando más o menos, porque el destino de estos fondos, sin esta norma, entiendo que va al erario nacional, supongo, digamos, ¿no? O puede pasar por los siglos de los siglos. Puede quedar siglo de los siglos. Digamos, pero no sé si hay alguna referencia a la cantidad de recursos que eso supone.
Una pregunta a ustedes que conocían esto antes. ¿Existe alguna norma de publicidad que se les imponga? No, hay 5 años para cobrar, o sea, perdón, hoy día pueden cobrarlo en cualquier minuto. Hay un momento que tiene que publicar en los diarios, digamos, a los eventuales, digamos, beneficiarios respecto de los fondos disponibles. Sale de repente un aviso largo. No. Nosotros hicimos un levantamiento en algún minuto respecto de los fondos en pensiones. No me acuerdo ahora cuánto era, pero está el dato en la superintendencia, Juan Antonio. Nos lo entregaron. Podría yo rescatarlo y lo hago llegar. Pero no tengo el de los fondos mutuos en específico. Bueno, si no hay objeción... ¿Puedo hacer una referencia respecto del segundo artículo? Porque son 2. Sí, senador Coloma. Lo que no sé, de aquí, yo no sé si está bien escrito, expresado esto, porque dice que estos valores, estaba hablando de los dividendos, después del artículo siguiente habla de los dividendos y demás beneficios en efectivo no cobrados, deberán ser entregados con los reajustes de acuerdo a la variación del IPC, básicamente, y deben ganar intereses corrientes. Yo no sé si eso se puede establecer en función de que pueden estar en un... Por 2 razones. Esto puede estar en un beneficio más beneficioso. Puede que esto estén con tasa de interés adicional. Y no sé si usted puede colocar una especie de reajustabilidad o de intereses retroactiva. Este es un tema que, perdón, pero es que el otro proyecto, la otra parte me parece clara. Ya, mira, hay una norma... Pero esta parte me parece más compleja. A mí es que yo iba a decir lo mismo. Yo creo que no podemos hacerlo tal como está redactada. Sí. Y respecto de ellos, tiene que empezar a correr los 5 años hacia adelante, porque no podemos imputarles para atrás. O sea, debiéramos decir... Lo dispuesto en el artículo 38 bis será aplicable a aquellas cuotas de fondos mutuos de inversión cuyos participantes hubieran fallecido con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, respecto de los cuales se comenzarán a contar los 5 años a partir de esta fecha. No sé, hay que buscar una redacción, porque si no, esto pone para adentro sin que tú no sabías que esto iba a pasar. Solo aguardar los intereses de eventuales. Quédatela. Estamos en el tema de bomberos y de qué pasa con las platas que están sin cobrar. ¿Les parece que hagamos una redacción en esa línea, secretaria? ¿Se entiende el sentido, no? Pero la verdad que los bomberos tienen que invitarse. Obvio. ¿Podemos aprobarlo 3-0? Yo soy... ¿Por qué? Porque pueden ser causantes, porque pueden afectar a sus causantes. García tiene que inhabilitarse después en la discusión de adultos mayores. Tenemos 3 bomberos. Juan Antonio, no podemos aprobar esta norma. Nos falta quórum. Soy corralero. Ya. ¿Se entiende el resguardo? ¿Lo aprobaríamos en esos términos, en general y en particular? Perdón, y la Secretaría adoptaría la redacción que resguarde esto. Perdón, Presidenta, si me dan una breve explicación, yo tuve que salir ya, un segundo. Lo que pasa es que estamos todo perfecto, pero hay un artículo transitorio que dispone que esta ley se aplica a aquellos que ya fallecieron. Entonces, si ya pasaron 5 años de esas personas, no tienen espacio ni siquiera para decir, oye, yo tengo un tío que falleció y quiero cobrar mi plata. Se entiende, ¿no? Entonces tienen que correr los 5 años de aquí para adelante respecto a los que ya habían fallecido. Le falta una... Toma, Pepe, ahí está. Tome. Ahí está. Le puse una notita, hice un asterisco al lado. No puede ser con efecto retroactivo respecto de aquellos que ya fallecieron. ¿Se entiende? Pero, Presidenta, senador Coloma. Sí, no, pero es que yo quería hacer referencia, tiene razón usted, pero además, suponiendo que se encontraron 5 millones de pesos, voy a tener una idea. Yo no sé depende en qué instrumento está eso. Si está en un instrumento reajustable con intereses, se cobrará esos términos. Pero lo que no puede ser es que uno genere un acuerdo de que para atrás la institución, que puede ser cualquiera, digamos, una caja, tenga que reajustar y pagar intereses respecto de algo que no estaba
No sabemos si estaba pagando reajuste de intereses o no. Eso es lo que me refiero, que no sé si es jurídicamente posible. Es que yo entiendo que si uno tiene una plata en un fondo mutuo, ese fondo mutuo depende del plazo, porque si es indefinido, genera permanentemente intereses. Sí. Si es a plazo fijo y no se cobró, no ha ganado intereses. Por eso, no sé qué. Es que eso es lo que quiero decir. Lo que no puede decir, sí, lo que no puede decir es que esos valores se entregarán de acuerdo a la variabilidad de la UEF con intereses corrientes. ¿Por qué no puede? Primero, porque puede ser más. Puede que el Que el depósito pacto haya sido UEF más 5, no sé. 5. Se pagará UEF más 5. Sí. Puede que haya sido una moneda Por eso tendrá que tener la reajustabilidad que tenía pactada. Eso. Estoy de acuerdo. Que tenía pactada. Eso hay que precisarlo, Soledad. ¿Y la sugerencia de redacción cuál sería para que la secretaria pueda tomar nota? No, la secretaria es muy habilosa, así que ya no. Pero no le dejemos toda la pega a ella, la pobre. Se ha entregado con los reajustes de intereses contenidos en el instrumento. Perfecto. Pactados en el instrumento. ¿Estamos entonces? No, oye, tenemos que mandarle uno nuestro. No, oye, tenemos que mandarle uno nuestro. Con los 5. Los 5 ahí. Tienes que poner en algún lugar, Carlos. Ya. ¿Recogiste la redacción? Senador Coloma, ¿puede repetir, por favor? No, él dijo, será entregado de acuerdo a los reajustes e intereses pactados en el instrumento. Perfecto. Mi duda es dónde va eso, presidenta. ¿En qué parte está Juan Antonio? Está en el 80 bis. En el 80 bis. ¿En qué parte? Tú lo tenías ahí en el comparado. Claro, igual efectivamente me acaban de entregar otro comparado. Chuta. Es que estaba mal en el anterior, sí, sí. ¿Cuál es el que te va a ocupar? Esto tiene que ocupar. Es el texto. Ya, mejor. No, lo tiene Pepe. 10 años, todo diferente. Son dos proyectos bien diferentes. Oye, es distinto. Es muy diferente. Eso. Está mejor redactado el Leámoslo. segundo. Oye, Está mejor leámoslo, redactado el Sole. segundo. Leámoslo desde para no... Presidenta, disculpe, se produjo un No se error preocupe, con el si primer esto- comparado, entonces mejor le vamos a dar lectura Sí. al proyecto. Al texto. Entonces, el proyecto... El único cambio en la pensión garantizada universal. Ya. Artículo único. Modifícase la Ley 20.712 sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales en el siguiente sentido. 1. Incorpórase el siguiente artículo 38 bis. Artículo 38 bis. Las cuotas de fondos mutuos o de inversión de partícipes fallecidos que no hayan sido registradas a nombre de los respectivos herederos o legatarios dentro del plazo de 10 años contado desde el fallecimiento del partícipe respectivo serán rescatadas por la administradora del fondo de conformidad a los términos, condiciones y plazos establecidos en los respectivos reglamentos internos para el rescate de cuotas. Estos dineros serán entregados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para su posterior distribución a los cuerpos de bomberos del país. Para el cumplimiento de lo anterior, las administradoras deberán informar a la Comisión para el Mercado Financiero en el mes de marzo de cada año la fecha de defunción de los partícipes, las cuotas rescatadas y los valores entregados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile en el año anterior.
2. Agrégase el siguiente artículo 80 bis. Artículo 80 bis. Los dividendos y demás beneficios en efectivo no cobrados por los respectivos partícipes dentro del plazo de 5 años contado desde la fecha de pago determinada por la administradora del respectivo fondo de inversión serán entregados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para su posterior distribución a los cuerpos de bomberos del país. Para ello, la administradora del fondo deberá, una vez transcurrido el plazo de 1 año contado desde que los dineros no hubieran sido cobrados por los partícipes respectivos, mantenerlos en depósitos a plazos reajustables, debiendo entregar dichos dineros con sus respectivos reajustes e intereses, si los hubiere, a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Para el cumplimiento de lo anterior, las administradoras deberán informar a la Comisión para el Mercado Financiero, en el mes de marzo de cada año, los dividendos y demás beneficios en efectivo entregados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, así como una lista actualizada de los dividendos acordados pagar a los partícipes con sus respectivas fechas y los valores no cobrados en cada fondo al cierre del año anterior. Artículo transitorio. Lo dispuesto en el artículo 38 bis será aplicable a aquellas cuotas de fondos mutuos o de inversión cuyos partícipes hubieren fallecido con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Lo señalado en el artículo 80 bis también será aplicable a aquellos dividendos y demás beneficios en efectivo cuyas fechas de pago establecidas por las administradoras sean anteriores a la entrada en vigencia de esta ley. En los casos señalados en los incisos anteriores, las administradoras procederán a rescatar dichas cuotas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis y a entregar aquellos dividendos según lo prescrito en el artículo 80 bis, luego de transcurrido 1 año contado desde la publicación de esta ley, plazo adicional durante el cual los titulares podrán reclamar estos derechos a las respectivas administradoras. Senador Coloma. Tengo 3 breves comentarios. Creo que está mejor hecho esto, mejor redactado, y se ve que aquí sí está aplicada alguna de las dudas que había, pero es especial esto, porque en el fondo hace una diferencia, que respecto de las cuotas o inversión de partícipe, el plazo son 10 años, que es una norma más bien general. Que en el caso de los dividendos son 5 años, eso es lo que entiendo, que hay una división. Está bien. Lo que no entiendo es el transitorio, la forma de redactarlo, porque dice lo dispuesto del artículo 38 bis, que las cuotas de fondos mutuos, será aplicable a aquellas cuotas de fondos mutuos de inversión cuyos partícipes hayan fallecido con anterioridad. ¿Y qué pasa con posterioridad a la vigencia? ¿Se aplica o no? Yo creo que lo que tiene que decir en lo dispuesto del artículo 38 bis también será aplicable, que lo mismo que usan después. Sí. Porque usted se da cuenta, lo señalado artículo 80 también da la impresión, o sea, cualquier abogado va a decir, no, pues esto no se aplica solo para los que murieron antes de la ley. Sí. Tiene que tener la misma, que es la que tiene que ver con los dividendos, tiene que haber la misma norma, el también respecto a las cuotas y los dividendos, si no va a ser un conflicto pero permanente. tenemos un problema respecto del plazo. Que yo creo que esa regla general debe ser, ¿no? No, sé. porque sí, porque tú estás diciendo que las cuotas y los dividendos ya de las personas fallecidas con anterioridad a esta ley también van a correr esta suerte. Sí. El problema es que ya pueden llevar 5, 3, 10, 15 años de muertos. ¿Y inmediatamente ocurre? Sí, pues. ¿Por qué? Hoy día la gente, tu heredero, no sabe de esta norma. Se ha demorado en cobrar. O sea, lo que tú dices que debería aplicarse los 5 años para Obvio. Entonces no regiría para atrás. Pero eso, Es que sí regiría, pero serían los pero hijos no de los bomberos los que retroactivamente. recibirían esto. Pero es que estamos creando una norma que hasta hoy día no existe. O sea, lo que tú estás diciendo, para tratar de entender, es que podría ocurrir beneficiarios que no han gatillado su derecho porque no tienen un plazo para esos efectos. Hoy día no lo y tienen. que hoy día, por esta ley, le dirían, oiga, pero bajaste a pasar más de 5 años en el caso... creo que en el fondo, Perdiste, como en la guerra. No, pero se acabó tu derecho. ¿Ah? Eso, entonces creo que lo que tú dices es que habría que... Tenemos que darle el plazo, tiene que empezar a correr el plazo ahora. Y O sea, el plazo más corto, ¿eh? ¿Qué? Para estos efectos. Sí, porque si no, el fruto de esta ley se va a ver el año 2032, que me parece un poquito... 5 años para uno y 10 para otro. 10 años. 5 para uno. Para los dividendos, pero 10 para los... Por eso, 5 para uno y 10 para otro. Yo creo que... Ponle 2 y 5.
Yo ahí sería, fíjate, darle un año, una cosa más, para aquellos que ya llevan 10 o que llevan 5. Alguien lleva 10 años. No he cobrado nadie, si esperamos otros 10. Por eso, dale 2 y dale, no sé, pues dale, o dale 1 y dale 2, no sé, pero darles un plazo, porque de golpe y porrazo, si no existía la Sole se perdió. Me perdí porque yo creía que el último inciso estaba solo. A ver, ¿qué dice? En los casos señalados en los incisos anteriores, las administradoras procederán a rescatar dichas cuotas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis y a entregar a aquellos dividendos según lo prescrito en el artículo 80 bis, luego de transcurrir un año contado desde la publicación de esta ley. Ah, Claro, ahí está. ya aquí está. Okay. A mí me parece bien Perfecto, ese año. ya, ok, está resuelto. Mi preocupación. Ok, gracias, Sole. Claro, está bien, plazo adicional durante los cuales titulares Sí. podrán reclamar. Era mi preocupación respecto a ello. Está resuelta, ya. Entonces, El cansancio. Entonces, en estos términos, con este texto que es el que Sí. correspondía, queda aprobado por unanimidad en general y en Sí. particular. Hay que agregar también en el También. primer- Sí, Esa enmienda. Y pienso que en el, digamos, inciso siguiente va a haber que ponerle algo así como, asimismo lo señalado en el artículo Sí. 80 bis también será Sí. aplicable, Claro, porque si claro. no va a quedar... Hay que hacer los dos. Ok. No sé. Asimismo, lo señalaron en el artículo. También será 80, ya. aplicable. Es que si no va a quedar Ok. como raro que las dos, Sí. las dos digan lo mismo. ¿No? ¿Será No, porque aplicable uno dice también? lo dispuesto y después dice lo señalado. Sí, no, me refiero al también, porque dice lo dispuesto en el artículo 38 bis, también será aplicable a aquellas cuotas, y después Ah, ya. lo señalado en el artículo 8 bis también. Entonces, por eso digo, Asimismo, anteponerle ¿y cómo asimismo, sería? en el... Lo dispuesto en el artículo 80 bis también será aplicable a aquellas cuotas de fondos mutuos o de inversión, etcétera. Luego, asimismo, lo señalado en el artículo 80 bis también será aplicable... No, entonces ponga, asimismo, en el artículo 80 bis Ujú. será aplicable. No, está bien, ya. Es que él también lo va a repetir, Sole, en los dos. Sí, lo sé, pero bueno, eso lo podemos ver. Ya, no, da lo mismo, es de forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habría entonces acuerdo unánime para despachar esta norma? ¿Con las enmiendas del caso? Ok, así se acuerda. Pero ahora fueron los bomberos los que nos pidieron. Ya, vámonos a la norma de institucionalidad del adulto mayor. Presidenta, el siguiente proyecto es el que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Este proyecto ya fue tratado en una sesión por la comisión en que se escucharon distintas opiniones y a la que asistió el senador Sandoval y explicó la iniciativa. Y fue calificado hoy día con urgencia de discusión inmediata. Respecto de este proyecto, a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse sobre 4 disposiciones. El artículo 6, el artículo 18, número 4, el artículo 19 y el tercero transitorio. Estos artículos fueron leídos en la sesión que sí, sí. Claro, por eso está el senador Sandoval ahí. ¿Va a ser reemplazado Este usted? proyecto me reemplaza al senador Sandoval. Sí. ¿Va a ser reemplazado, senador? Ya. La pasión del senador Sandoval, es la pasión, yo no puedo quitarle esa alegría. Para siempre, senador Sandoval, si es posible, por lo menos de que usted. 5 minutos, porque alguien se llama su minuto y todo. No te alejes mucho, 5 minutos. Sí, aquí habían observaciones. Pero la observación era el carácter de la institución que parecía sin ninguna capacidad para tomar decisiones. Tú fuiste uno de los que más insististe, que este no tenía de antes, que no tenía capacidad de tomar iniciativas. Al discutir el proyecto de la sala, Ya. Secretaria. Presidenta, como señalaba, en la sesión anterior se dio lectura a las disposiciones de competencia de la comisión, se formularon algunas observaciones por los señores senadores, por ejemplo, de la necesidad de regularizar los hogares de ancianos. El senador García señaló que sería importante contar con una indicación del Ejecutivo al momento de discutir el proyecto en la sala en ese sentido.
El senador Montes había mencionado la necesidad de plantearlo de forma más global, como una oferta pública, con subsidio a privados. Pero no hay nadie del Ejecutivo como para discutir estas cosas. Podemos... ¿Ah? No estaba en tabla y nos pidieron que lo viéramos porque le pusieron discusión inmediata. Entonces, con la Sole lo pusimos encima de la mesa. Senador Sandoval, ¿usted qué hace? Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, bueno, se generó esta discusión en la semana pasada. Efectivamente, bueno, no ha sido un proceso expedito ni rápido para incorporar la relevancia que están adquiriendo estos casi 3,5 millones de chilenos y chilenas que tienen más de 60 años. El senador Monte efectivamente planteó por su intermedio una serie de observaciones en relación a este contexto, pero si bien es cierto, no es lo ideal, nunca es lo ideal en materia de lo que significa este rol, pero aquí hay un avance. No se olvide que nosotros aprobamos la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que concede una serie de derechos. Muchos de esos aspectos que están en esta convención fueron incorporados en este marco de esta ley de envejecimiento. Y a margen de eso, efectivamente se institucionalizan el Fondo Nacional del Adulto Mayor, el programa de saneamiento de centros de larga estadía. El senador Monte hacía referencia al tema del impacto que tiene este tema y efectivamente los ELEAM que se están levantando, ya mucho en pleno funcionamiento, el rol de las entidades privadas en este tema, como bien se ha señalado, el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas y otros que tienen, en mi región está la obra Don Guanela, que tiene también el hogar más importante en la región de los municipios. Son los grandes actores en este tema y efectivamente ahí va a haber que hacer una articulación mayor en relación a este contexto. Está la regularización de los hogares informales, que todos sabemos que es una realidad y que cada cierto tiempo nos sorprenden precisamente en las notas de prensa. Pero en términos globales, si bien es cierto, quisiéramos mucho más, no nos olvidemos también que esto pasa de ser meros coordinadores regionales a directores regionales. Alguien sugería por ahí incluso una institucionalidad un poco mayor. Pero, en fin, creo que más allá de las falencias, limitaciones, hay un avance y en ese sentido, Presidenta, este trámite nos estaría faltando para poder, no nos olvidemos que este es el primer trámite legislativo de este proyecto también. De aquí tiene que irse a la Cámara de Diputados, ¿ya? Eso básicamente, Presidenta. Muchas gracias. El Ejecutivo entiendo que está también Senama, no sé si estará disponible. No lo sé porque como lo pusimos sobre tabla, perfecto. No está. Senador Montes. Perfecto. Mira, yo estaría dispuesto a aprobarlo, dejando en claro en el debate y en todo que esto tiene una deficiencia estructural. Y la deficiencia estructural es que tiene un gran desafío país respecto a los servicios que deben tener los adultos mayores y que la verdad que no hay una estrategia de construcción de esos servicios. Todo el debate está centrado en la previsión, que es muy importante, pero la previsión tiene que tener una parte que tiene que ver con los servicios. Nosotros estamos atrasados respecto a gran parte de los países de América Latina. Yo no sé en qué momento nos quedamos tan atrasados, a pesar de que aumentó el ingreso en Chile más que en otros lados, nosotros nos fuimos quedando atrasados. Y se requiere un esfuerzo mayor. Yo por eso aprobaría, o sea, son 733 millones de financiamiento, Presidenta. O sea, esto no es nada para la envergadura lo que se requiere crear y a su vez no se establecen ciertas normas que aseguren de que va a ir creciendo el financiamiento. Lo que hemos planteado, por lo menos, que no se cierren los colegios que no tienen alumnos, que los colegios tengan una reorientación hacia casas de acogida, hacia distintas necesidades de una red de servicios. O sea, estamos en una discusión que es más parecida a cuando se creó la Junji, que esta no se hizo cuando se creó el Senama. O sea, el Senama se estableció simplemente como un organismo colaborador, coordinador de iniciativas, pero yo creo que estamos llegando a un punto de que se requiere algo bastante más que eso. Senador. Sí, Presidenta. Sí, efectivamente ahí tenemos evidentemente un tremendo desafío. Hay países que efectivamente no llevan la delantera en algunos sentidos. Costa Rica, dicho sea de paso, ya tiene una ley de envejecimiento en este sentido. Uruguay, uno de los países más envejecidos también del continente.
Se ha avanzado. El gran mérito que se tuvo en su gobierno, el gobierno de la Concertación, fue la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, y que visualizó la temática del adulto mayor. Hoy día hay que dar otro salto, efectivamente, y en esos saltos nosotros planteamos 3 metas estructurales grandes. Uno, una ley integral de envejecimiento positivo, que de alguna manera es lo que se hace cargo este marco. La segunda, la dictación o la promoción de una política nacional orientada hacia el adulto mayor en toda su instancia, porque los adultos mayores es casi un tema generalizado, ¿verdad? Las pensiones, el acceso a la salud, la capacitación, las viviendas, en fin, la reincorporación social incluso del sector, ¿ya? El evitar como dice el doctor, el geriatra Juan Carlos Molina, el viajazo, el viejismo, como dice él, ¿verdad? Que uno ve hasta en la nomenclatura simbólica, un adulto mayor, una persona que anda ahí con un bastón, en la señalética hasta allí se genera estas distorsiones de información. Es como incorporamos al adulto mayor también al contexto de la familia, ¿ya? Por eso hablábamos de la ley, genera estas 3 metas básicas en el tema, la ley del envejecimiento, la política nacional del adulto mayor que se haga en todo este ámbito del financiamiento y todas estas demandas que tiene el adulto mayor, y lo tercero, la reingeniería del SENAMA. El SENAMA ya tocó techo, ya no puede hacer más de lo que está haciendo y tiene que pasar a una etapa nueva. Esto transforma las coordinaciones en directores regionales. Eso es lo único que hace. Uno habla con los adultos mayores, piden subsecretaría, otros pedían ministerio, ¿no? Pero en fin, creo que es un pequeño paso y esperamos que próximamente se den pasos más grandes por su intermedio presidenta, nuestro flamante ministro de la Vivienda. Vamos a tener con el Ministerio de Vivienda a propósito, presidente, con el Ministerio de la Vivienda, vamos a tener el tema de la demanda que tenemos, porque muchos adultos mayores construyeron sus casas hace muchos años sin pedirle ni un clavo al Estado, casas que hoy día están muy deterioradas, ¿verdad? Y que vamos a tener ahí algunos desafíos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Vamos a dar la palabra al senador ministro. No, mira, lo que pasa es que, o sea, me gustaría a lo mejor que coincidiéramos todos en la sala, en los alegatos, en hacer ver de que este es un paso nomás, pero esto no resuelve el problema de la ausencia de un servicio del adulto mayor que vaya construyendo condiciones. Nosotros tenemos todo los viajes, ¿no es cierto?, que son muy valiosos, son muy valorados y en general tiene acceso mucha gente, no sé en regiones, pero tiene mucha gente acceso. En segundo lugar, hemos tenido por lo menos 3 programas de vivienda para los adultos mayores, ninguno ha resultado bien, ¿eh? Tenemos la vivienda tutelada. Ahora estamos con esto de que hay un subsidio especial para agregarle una pieza a la casa para adultos mayores. Hay distintas cosas, pero algo pasa que no está funcionando. Los españoles hicieron estos conjuntos de condominio exclusivo de adultos mayores que tampoco les funcionó. O sea, se les generó grandes problemas internos, entonces, en vivienda. Sí. Bueno, acá en Santiago se nos provocaron problemas bien serios con eso. No voy a entrar en detalle, pero tuvo que ver con la gente de la droga y otras cosas. Bueno, entonces, aquí nos falta el tema recreacional, si es una cuestión clave. ¿Dónde va un adulto mayor en esta ciudad que no conoce a nadie? O sea, es una cuestión clave en la política de envejecimiento. ¿Dónde va a bailar? ¿Dónde va a conocer a otra gente? ¿Dónde va a conversar con otra gente? O sea, la mayor parte de los adultos mayores está absolutamente aislado. ¿Ah? Es que el centro de día muchas veces tiene que ver con protegerlo, pero aquí también lo recreativo. Bueno, lo que yo quisiera insistir es que en esto no estamos resolviendo el problema, sino que estamos dando un paso y deberíamos hacer un alegato, porque entre las prioridades de la sociedad chilena está la postergación que tenemos los discapacitados y los adultos mayores como una vergüenza nacional. Eso quería yo insistir nomás. Yo apruebo el proyecto. Ya se había aprobado. Sí, la letra G, pero no está. Yo apruebo todo lo que quieran, pero bajo ese predicamento. Ya. Ok. ¿Dónde va? Oye, ¿qué hacemos entonces? Porque tenemos, entiendo, que ver 4 artículos bien específicos. Sole. Sí, presidenta. El artículo 6, el 18 número 4, el 19 y el tercero transitorio que fueron leídos y discutidos en la sesión anterior y por eso se incorporó, de hecho, un nuevo literal G al artículo 6. Correcto. Y entonces, ¿tendríamos el acuerdo para aprobarlo, colegas? ¿Sí? Así es. ¿En esos términos? ¿Sí? Ok, se aprueba en esos términos. Recuerden que habíamos incorporado un literal G en el artículo 6, que era todo el tema de la promoción de políticas públicas para efecto de que existieran programas laborales para aquellos adultos mayores que quisieran capacitarse y mantenerse insertos en la vida laboral. ¿Estamos de acuerdo entonces por unanimidad?
Así se acuerda. No, pero esto estamos trabajando. Ya. O sea, incluso con gente... Bueno, después te Oye, hay una solicitud que me acaba de llegar, yo no sé si hay espacio en la comisión para verlo. La subsecretaria de Desarrollo Regional me escribió, la María Paz Troncoso, y me señala que están tramitando un proyecto de ley de mejoras de condiciones laborales de los trabajadores de recolección de basura. Esto salió de la Comisión de Gobierno y lo mandaron a Hacienda. No tiene gasto fiscal, pero tenemos que emitir el informe. La subsecretaria puede venir a explicarlo, se puede conectar, está en línea. Si la dejamos entrar, va a poder explicarnos. Si hay acuerdo de la comisión, lo podríamos ver sobre tabla. Sin esto, no lo podemos despachar a sala. ¿Ya? Y es bastante simple. Les pedimos a todos que les entregaran copia de el comparado y que podamos ver si despachamos este también. ¿Hay acuerdo para que lo podamos ver? ¿Sí? Ok. ¿Está la subsecretaria ya? Subsecretaria, muy buenas tardes. No, muy buenos días todavía. ¿Está entrando? Sí. ¿Cómo está, querida subsecretaria? Aquí de manera unánime los colegas han accedido a que usted pueda ingresar al Zoom y además poder exponer para que veamos su proyecto. Muchísimas gracias, presidenta, y a todos los senadores que nos acompañan, senadores y senadoras. Sí, efectivamente, este es un proyecto que ya llevamos un tiempo tramitándolo, que nace a propósito de una movilización que se dio en plena pandemia y que tenía que ver con... Subsecretaria, perdón. Muy buenas tardes. No, muy buenos días todavía. ¿Está entrando? No me escucharon. Sí, va a compartir pantalla, ¿qué va a hacer? No me perdí. Que tengo aquí dos colegas molestosos. Podemos compartir Ahí pantalla. sí, es que algo pasó que se escuchó raro. Ya. Ah, fue muy extraño, ya. Bueno, Ningún problema. ¿nos explica esto y qué significa este proyecto en concreto, señora subsecretaria? Sí, como les comentaba, este es un proyecto que surge como mensaje presidencial con el objeto de perfeccionar toda la regulación asociada a la contratación, prestación y pago de los servicios de extracción de residuos domiciliarios. Es un proyecto que fue analizado por la Cámara y que en su minuto nosotros habíamos pedido discusión inmediata. Este es un proyecto que en lo esencial hace dos grandes consideraciones o modificaciones. Por una parte, introduce un artículo, el 8 cuarter, a la orgánica de municipalidades, donde faculta a los municipios a celebrar convenios con la Tesorería General de la República para efectuar pago de los proveedores de los servicios concesionados de recolección de residuos domiciliarios que se encuentran en condición impaga, con cargo a su propio impuesto territorial o fondo común municipal, porque lo que hemos constatado es que hay una deuda que se acumula de manera importante en estos servicios concesionados, lo que inmediatamente genera o provoca alteración en la prestación de los servicios y donde muchas veces los trabajadores no reciben su paga a tiempo y por lo tanto eso va generando dificultades que pueden acarrear, como les señalaba, la paralización de los servicios.
Se establece también en este articulado que las municipalidades que no hayan suscrito los convenios con los proveedores de los servicios de recolección podrán solicitar entonces a la tesorería el pago de las facturas que fueron emitidas y no objetadas por la propia municipalidad en un plazo a 30 días contados desde su aceptación. Y si bien esta fue una materia que fue incorporada asociada a la subrogación del pago, fue un aspecto que en la Comisión del Senado se retiró. Y adicionalmente, y esto es muy importante, se estableció una modificación en la Ley de Compras Públicas donde se establecen contenidos mínimos para que las bases de licitación que regulan estos servicios tengan unas exigencias comunes de acuerdo a la condición que supone prestar estos servicios en conformidad no solo asegurando la correcta prestación del servicio, sino también la seguridad para sus trabajadores. Originalmente, el proyecto de ley consideraba que las bases de licitación pasaban a toma de razón de la Contraloría General de la República. Bien saben ustedes que hoy día los municipios son exentos de toma de razón previa, y en algún minuto se planteó también que las adjudicaciones fueran también sometidas a toma de razón. Esto después de una presentación que se hizo por el propio Contralor respecto de cómo estaban operando estos servicios. Y adicionalmente se estableció que se ponderaran las mejores condiciones de servicio en un 30%. Actualmente la legislación establece que el factor mejores condiciones laborales pondera un 15%. Hoy día se está incrementando a un 30% precisamente para asegurar que este componente, que este factor de evaluación asegura que la condición, mejores remuneraciones y condiciones laborales en general es un aspecto relevante al momento de adjudicar. Porque se observó en el tiempo dos cosas principales, que por una parte efectivamente el factor 15% era en muchas licitaciones un subfactor o en su defecto bastaba subir levemente el precio para que hubiera una diferencia y un proveedor se adjudicara la licitación sin necesariamente que se establecieran mejores condiciones y se generara una competencia entre empresas. Y bueno, como les decía yo, esto ya fue revisado y les señalaba que, claro, gasto fiscal no irroga, porque naturalmente hoy día, como está redactado el proyecto, las consideraciones es precisamente que el servicio que haya resultado impago sea de alguna forma asumido por el propio municipio que está en la condición de deudor. Y un aspecto interesante que se incorporó en esta regulación, precisamente para asegurar el adecuado pago de los servicios, es que los municipios que acumulan más de 6 meses de no pago dentro del año, esos alcaldes no puedan presentarse a candidato a alcalde nuevamente, se genera una inhabilidad. Pero, como les señalaba, costo fiscal propiamente tal no tendría. Eso, Presidenta. Gracias, subsecretaria. Oiga, la verdad es que estoy leyendo rápidamente el informe de la Comisión de Gobierno, estaba revisando las participaciones de las distintas asociaciones de municipalidades y lo que me encuentro es salvo que mi lectura veloz me traicione, encuentro una opinión desfavorable a lo que indica este proyecto. Efectivamente, se planteó en algún minuto una diferencia respecto a una de las asociaciones porque se planteaba que afectaba la autonomía municipal. Pero este trabajo que desarrollamos para presentar este proyecto de ley contó precisamente con la participación de las asociaciones de municipios y el texto al que se arribó fue trabajado no solo con las federaciones de trabajadores, sino también con las asociaciones. ¿Cuál era la preocupación que existía respecto de el proyecto? Es que se afectara la autonomía desde el momento en que las bases de licitación pasaban
a aprobación de la Contraloría General, lo mismo que las adjudicaciones, y que en definitiva existiera la obligación de pagar los servicios. Pero como se fue presentando en la discusión, efectivamente lo que ha venido ocurriendo es que regularmente, hoy día estamos hablando de cerca de 54.000 millones de pesos en promedio que se acumulan todos los años, donde tenemos una concentración de municipios fundamentalmente en regiones como la metropolitana o capitales regionales, donde el pago de estos servicios no se encuentra al día, lo que acarrea naturalmente un perjuicio a sus trabajadores y naturalmente a los prestadores de los servicios que al final del día han tenido dificultades para enfrentar las condiciones de servicio regularmente, y lo que hace que al final del día existan importantes disputas entre las empresas, porque lo que ha ocurrido acá es que muchas veces los municipios o algunos municipios como práctica establecen dentro de sus presupuestos la anualidad, pero en el transcurso del año los municipios hacen modificaciones presupuestarias y por lo tanto no se guarda el debido pago a tiempo y hay acumulación de mensualidades por más de 6 meses promedio, lo que significa naturalmente que al final del día esos municipios comienzan a no solo acumular la deuda, sino que afectar a los trabajadores que prestan los servicios a través de estas concesionarias. Nosotros hoy día tenemos, si la memoria no me falla, 269 municipios con servicios concesionados de los 345. Efectivamente uno ve comportamientos muy irregulares, pero si uno hace una revisión rápida, se plantea que efectivamente la concentración del mal comportamiento se da en municipios urbanos de las categorías 1, 2 y hasta 3, que son precisamente los municipios menos dependientes del Fondo Común Municipal y que concentran una mayor cantidad de población. Presidenta. Gracias, subsecretaria. La verdad es que yo estoy conociendo recién este proyecto, no lo había estudiado antes. A mí, a priori, no me gusta. No me gusta porque establece normas que van en contra de la autonomía de los municipios, porque se establecen inhabilidades a los alcaldes respecto de poder repostularse en los cargos, porque se modifican las normas de la licitación de contratos de basura. Puedo seguir haciendo la larga lista de por qué no me gusta. Y porque además seguimos sin hacernos cargo de un tema que es planteado por los municipios desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con este tema, no con los contratos, pero sí con el tema de la basura, y es que cuando hay deudas de los contribuyentes por basura y los alcaldes la quieren cobrar, no pueden, porque entre las multas y los intereses que están calculados de manera tan abusiva, se hace imposible de cobrar. Y por más que con el senador Coloma hemos planteado cada vez que se discute en la ley de presupuesto anualmente en la subcomisión nuestra, que se modifique este tema y que se le pueda facultar a los municipios la facultad de condonar los intereses y multas, que es algo que tiene que mandar el Ejecutivo a discusión legislativa, no lo hemos logrado. Entonces, al final, es un círculo vicioso en que los alcaldes no pueden cobrar por el monto de la deuda y no se puede recaudar porque es imposible de cobrar. Entonces, no entiendo que no avancemos también en esas cosas que son importantes, señora subsecretaria. Presidenta, respecto del último punto, nosotros ingresamos el boletín 14032 que precisamente atiende la situación de los derechos de pago, de los derechos de aseo, del pago de los derechos de aseo. Existían varios proyectos de ley presentados por diversos parlamentarios que se respondieron en una iniciativa que fue analizada en la Cámara, en la Comisión de Gobierno, si no me falla, la semana pasada, fue aprobado por unanimidad en general, y ahí precisamente lo que se plantea es la posibilidad de prescripción
de todas aquellas deudas que tienen más de 5 años y adicionalmente la condonación de multas e intereses de aquellas deudas inferiores a ese plazo. Se establece además un procedimiento para que el Consejo Municipal pueda establecer si procede o no esa condonación y esa prescripción, y que sean los juzgados de policías locales quienes apliquen esa norma. Y adicionalmente en ese mismo proyecto de ley se establece la posibilidad de que los municipios puedan celebrar convenios con la Tesorería General de modo tal de que sean ellos quienes procedan al cobro a partir de la celebración de los convenios, de modo de generar el incentivo precisamente a que haya efectivamente cobro de estos derechos de aseo, que como bien sabemos responde a cerca del 70% de la morosidad de derechos que registran los municipios dentro de su presupuesto. Y esa es una materia, como les señalaba, que tuvo que ver con estas distintas mociones parlamentarias que se pusieron en discusión al momento en que la pandemia estaba complicando efectivamente el pago de los distintos derechos municipales. Senador Coloma. Presidenta, ahora que estamos conociendo este proyecto, porque yo siempre con el final de los periodos viene este tema, justamente las recolecciones y hay que buscar normas distintas. ¿Estas son mociones? ¿O es un proyecto que el gobierno plantea tomando mociones? Eso no lo entendí bien. Y segundo, aquí hay ideas diferentes, porque yo puedo entender que la idea de fondo es que se pueda pagar a proveedores, o sea, puede descontarle en el fondo a los proveedores de servicios a que no les paguen a estos trabajos y se los puedan descontar de la participación mensual del fondo que tiene el Ministerio del Interior, del Fondo Común Municipal. Esa es una idea. Otra distinta es establecer una inhabilidad para ser alcalde. Puede aprobarse una o la otra, digamos, porque además yo quiero decir que desde mi perspectiva las inhabilidades para ser alcalde están en la Constitución. Entonces no puede en una ley establecerse una situación de hecho como esta, de un pago o no, porque podría haber también el no pago previsional, el que puede ser más relevante que el no pago, digamos, de servicio. Entonces, yo trataría de diferenciar aquello que podríamos avanzar de aquello que va a ser más complejo. Yo, por ejemplo, respecto a la inhabilidad a ser candidato, esa tiene que ir un cambio constitucional. Eso está ahí, no está en otra parte, digamos, y eso tendríamos que modificarlo. Lo que sí me parece que apunta más en un sentido correcto de tratar de generar que el Fondo Común Municipal exija de determinadas condiciones, como es no tener un tipo de deuda determinada, puede ser esta u otra. Eso me parecería que está dentro de lo posible. Lo otro me parece mucho más complicado, Presidenta. Senador Monte. Yo lamento, pero a mí no me parece que el problema enfrente la situación que queremos resolver. Porque yo entiendo que aquí se trata de que las empresas recolectoras de basura no pagan las remuneraciones y las imposiciones muchas veces se atrasan. Y que ese es el problema de base. La ley hoy día establece que esas empresas deben pagarlo y si por alguna razón a ellos no lo pagan, ellos tienen que hacerlo. Y a su vez que el municipio es solidariamente responsable de eso. Entiendo yo que eso es parte y por eso se está buscando estas soluciones. Pero en la industria de la recolección de basura y todo esto es un sector que lo postergamos y aquí lo que se está buscando es un pie forzado para decirle usted tiene que pagar y le va a pagar la Tesorería General con los fondos que a usted le van a asignar. O sea, lo obligamos a pagar eso. Entonces uno dice, ¿por qué eso no existe con los profesores? Porque estamos con el mismo problema en la educación, en la salud, de que hay mucho atraso en distintos pagos, por cuestiones distintas también. Pero entonces aquí se quiere buscar un tema forzado. Yo el reclamo que haría es que tenemos que iniciar de una vez por todas una línea de modernización de todo lo que es la recolección de basura y esto de la economía circular y todo lo que hablamos o lo que se habla, tratar de aplicarlo en este sector. Este sector, por definición, es un sector de sobreexplotación de los trabajadores. Hay gente que gana muy poco, hay bastante rotación, el no pago aquí yo no sabía que no le estaba pagando, yo suponía que le estaban pagando el sueldo porque si no, no van a recolectar. Pero ahora parece que la motivación de esto es que no le pagarían los sueldos y por eso dice,
la tesorería tiene que pagarle directamente a la empresa, ¿ah? Con los fondos de... No entiendo yo eso. ¿Por qué hay que generar este pie forzado para este subsector y el resto de los pagos municipales? ¿Qué tratamiento tiene? Entonces, hay un tema con la falta de modernidad. Aquí en este es un sector que tiene cero desarrollo de productividad, cero. Y no es menor en el país, no está congelada la productividad. No hay capacitación a los trabajadores porque se supone que es de muy baja productividad. Además, no están pensados procesos de otras complejidades como hay en otras realidades. La basura misma no la estamos procesando prácticamente nada. Yo sé que eso es re complicado y hubo muchas reacciones cuando se quiso hacer la estación de transferencia y todo lo demás, pero estamos atrasadísimos al respecto de eso. Entonces, en la industria. Después, el costo es muy alto de todo esto. Estas empresas, porque yo no veo eso aquí presente, estas empresas si les pagaran oportunamente y al día, les bajarían los costos como diablo, María Paz. Porque ellos tienen un gran problema que tienen que establecer compromisos financieros para su desempeño, dado que hay atrasos, no sé cuánto tiempo es el atraso de los municipios, pero debe ser con toda tranquilidad un promedio de 3-4 meses, ¿no? A pesar de que la ley dice que un máximo de 30 días, eso no se cumple. Bueno, por un lado entonces está la modernización del sector, por otro lado el bajar los costos, y por otro lado el aumentar los ingresos municipales destinados a esto. Yo la verdad, estimados colegas, que creo que el tema de los municipios ricos respecto al resto de los municipios tenemos que cambiar la ecuación. Esto lo cambiamos el año 90-91, que el aporte de las municipalidades más ricas al Fondo Común Municipal, ¿se acuerdan ustedes que era homogéneo, creo? Y lo aumentamos 5 puntos más, no me recuerdo cuál. Yo creo que ha llegado el momento de incorporar eso como algo más efectivo, aumentarle los recursos al Fondo Común y más que obligar a que el Fondo Común a través de la tesorería le pague directamente a una empresa que contrata. Es una cosa que yo no... Que es un enredo que la verdad que no entiendo. Yo, Presidenta, creo que no es un buen proyecto, no se hace cargo del problema, no lo resuelve y trata a un subsector de una manera que al resto del municipio. ¿Por qué no? ¿Por qué no se incorpora de la misma manera el trato? Los profesores hoy día, hay muchos profesores que no les pagan las cotizaciones, muchos profesores. Hay muchos municipios que están destinando recursos de educación a otros fines. Entonces hay una situación más compleja que solamente este sector. A mí la verdad que no me parece bueno y ojalá que hubiera una indicación que aumentara los ingresos de... Yo pediría, colegas, que pudiéramos estudiarlo mejor, que le demos una vuelta al texto antes de pronunciarnos. Senador García. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a María Paz. Quizás también nos falta información a nosotros. A mí me gustaría saber con qué frecuencia los municipios dejan de pagar la extracción de basura, porque naturalmente la situación sanitaria que se crea si los trabajadores no salen a trabajar porque no les han pagado, claro, crea un problema que probablemente el incumplimiento en otros compromisos no acarrea. Yo tampoco sabía de que teníamos municipios que no pagaban, porque como las obligaciones están establecidas en los respectivos contratos, no me imaginé que estábamos enfrentando una situación como esta. Entonces, quizá María Paz, si usted nos pudiera entregar información para saber el nivel de magnitud que tiene este problema, y también si nos pudiera dar información respecto del otro proyecto que entiendo, por lo que usted nos acaba de informar, que está en la Cámara de Diputados y que permitiría que resolvamos el tema de las deudas por extracción domiciliaria de basura. Yo sé que los municipios tienen con eso un problema más o menos grande y por lo tanto sería bastante interesante que pudiéramos saber cuál es el tenor, cuál es el contenido del proyecto de ley que está en la Cámara. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Coloma. ¿Esto venía de otra comisión o no? De gobierno. En En general unanimidad y en particular tiene normas divididas. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que echarle una mirada tranquilos, revisarlo, para ver obviamente si le podemos responder favorablemente a la subsecretaria, pero como no tenemos toda la información y me lo pidió hoy día, la verdad es que no lo hemos estudiado en detalle, estimada y querida subsecretaria. ¿Y por qué vino esta comisión? Lo mandó gobierno para acá. ¿A gobierno lo mandó Hacienda? O sea, lo debe haber mandado parte probablemente a gobierno y Hacienda. Sí. Presidenta, si le parece, nosotros les hacemos llegar todos los antecedentes para que ustedes lo tengan. Solo aclarar algunas generalidades, algunos aspectos importantes. Hoy día, a través del Fondo Común Municipal, es posible
proceder al descuento del mismo cuando hay cotizaciones previsionales no pagadas. Esa es una norma que está vigente. La única posibilidad que nosotros tenemos de aplicar precisamente afectación al fondo común municipal del municipio cuando hay una ley expresa que así lo plantea, y es el caso de las cotizaciones previsionales. Respecto a la situación de la industria y del Estado en general, de lo que ocurre con estas licitaciones, nosotros vamos a hacer llegar los antecedentes, pero como les decía, hoy día efectivamente de los 345 municipios son 269 los que tienen servicio externalizado. Se trata de poco más de 16.700 trabajadores, estas son cifras del año 2021, y ahí las cifras probablemente no están en la última actualización, pero de los 269 municipios, hoy día hay 126 municipios que registran deudas de pago de servicios de recolección, que equivale a cerca del 47% de los municipios que cuentan con este servicio externalizado. Y esto, pese a que existen efectivamente obligaciones para el municipio de proceder al pago de sus primeros obligaciones contenidas no solo con los trabajadores, sino que a través de contratos, esto en la realidad no ocurre. Entonces, lo que se busca con este proyecto de ley, por una parte, es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a través de una mejora en las bases de licitación y la ponderación, que es una afectación a la ley de compras públicas, en una norma que en su minuto fue aprobada con condiciones aparte, y lo otro es establecer en la ley orgánica de municipalidad precisamente la posibilidad de proceder al descuento del impuesto territorial y en su defecto, si no es posible, del fondo municipal del municipio correspondiente. Y, como les señalaba, proceder a la celebración de convenios de pago. Respecto del proyecto de derechos de aseo que mejora o perfecciona el sistema de recaudación de los derechos de aseo, eso se lo vamos a hacer llegar también con la respectiva presentación. Eso, Presidenta. Ok, yo le pediría la información de detalle, subsecretaria, y además que nos pudiera decir en el artículo 8.4, que es el que se está agregando, habla de estos convenios y señala que se pueden hacer directamente con cargo a la recaudación de impuesto territorial y, si no es suficiente, con cargo a la participación mensual de la respectiva comuna en el fondo común municipal. Entonces, nos gustaría saber de cuánta plata estamos hablando, qué impacto tiene. ¿Ya? Si es que se celebraran, porque esto es facultativo del municipio que los puede celebrar. Perfectamente. Solo como dato general, el 40% de la deuda que hoy día se maneja se concentra en la región metropolitana. De las 52 comunas que tiene la región, 43 registran algún nivel de morosidad. Y de las 25 comunas con más deuda, precisamente 19 corresponden, como les señalaba hace un rato, a las tipologías número 1, que son aquellos municipios más poblados con menor dependencia del fondo común municipal. Con menor ruralidad. Y luego, por lejos, están municipios de las tipologías 2 y 4, que son los municipios más pequeñitos. Si uno mira en general esta situación, llega a una deuda promedio de 53.500 millones de pesos, donde se concentra fuertemente cerca de los 27.000 millones de pesos en 46 municipios. Pero todos esos antecedentes se los vamos a hacer llegar con mayor detalle. ¿Acumulado, entiendo que es acumulada, no? Sí. Sí. Ok, ¿usted nos hace llegar entonces los antecedentes? Senador Montes. No, a partir de la información que usted está ofreciendo, creo que sería bueno saber qué otras deudas tienen los municipios que tengan impacto en los trabajadores, en sus cotizaciones, en sus remuneraciones, ya sea por contratistas intermedios o directamente, porque yo creo que el nivel de endeudamiento de los municipios es bastante fuerte, y este es solamente un componente, 53.000 millones, y sería bueno saber cuál es en qué otros rubros y a cuánto se asciende, y a su vez qué se está haciendo con esto. Me ha tocado discutir en la Comisión de Educación todas las deudas relacionadas con la educación, y son altísimas, y sería bueno saber qué se está haciendo para enfrentarlas. Esto va a requerir una reforma un poco mayor del municipio. Ok, quedamos en eso entonces. Muchas gracias, a la subsecretario. espera, la subsecretaria.
Gracias, subsecretaria. Está muy bien. Colegas, estamos entonces, habiendo revisado los proyectos que se solicitaron hoy día, habiéndose revisado los proyectos que se acordaron hoy día por la comisión, habiendo revisado este que no lo teníamos acordado, pero en referencia a la subsecretaria, levantamos la sesión. No, yo te tengo. Recording stopped.